presentación vía streaming por teatralia.tv. Bueno, si gustan acompañarnos, hablaremos sobre el teatro de Óscar Liera. Con nosotros está Sergio López y en representación de Sergio Carazo y Alicia Martínez, Sofía Beatriz López, quien es actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral y quien fue asistente de dirección justamente de Alicia Martínez en el Camino Rojo a Zabaiba, que más tarde a las 7, ¿no? A las 7 de la noche estará haciendo... Estará en el Teatro Orientación haciendo una presentación justamente. Si gusta, Sofía, bueno, sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo quiero decir que, bueno, soy egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Yo soy actriz de formación y en ese proceso del Camino Rojo a Zabaiba yo tuve la oportunidad de ser asistente de dirección de la maestra Alicia. Yo he trabajado con la maestra Alicia Martínez Álvarez desde hace casi 7 años. Y ese año, el año pasado, yo tuve la oportunidad de ser testigo, digamos, de un proceso creativo sin involucrarme como actriz, sino como un observador. Solo por eso me parece interesante también asistir a esta mesa, por una casualidad, porque uno de los actores que fue invitado a esta mesa, alumno de la maestra, está ahorita preparándose para el montaje que esperamos. Ustedes puedan acompañarnos a verlo hoy a las 7 de la noche. Entonces voy a leer lo que escribió Sergio para esta mesa. Nuestro camino con Liera. No sé nada de venganzas, mi madre jamás me habló de eso ni mencionó nunca a Zabaiba. Llegué aquí, tenía miedo, me andaba escondiendo o algo me llamó, no entiendo. Ya he visto mucha sangre, no sé qué me pasa, deliro, creo que los muertos me hablan. Así habla el teniente Fabián Romero Castro y sus palabras resuenan como eco en el cuerpo cuando nos detenemos a pensar que en la búsqueda de nuestros orígenes y en el descubrimiento contundente de nuestra propia historia, los fantasmas de nuestro pasado nos relatan las memorias de un pueblo azotado y temeroso que a media voz clama justicia por todo lo que le ha sido arrebatado. Camino Rojo a Zabaiba es el resultado final de un año de trabajo en la materia de prácticas escénicas a cargo de la maestra Alicia Martínez Álvarez. El equipo creativo está conformado por estudiantes de las licenciaturas en Actuación y Escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que durante el tercer año de formación descubrimos que el teatro de Óscar Liera resulta importante y significativo. La poesía con la que el autor retrata la identidad de una nación que vive en una constante guerra furtiva nos cautivó y nos dio fuerzas. Como grupo y como artistas descubrimos que nos era vital transmitir las palabras y las pasiones de Zabaiba y sus habitantes, pues entendimos que esta obra es un espejo, un tanto encubierto, un tanto metafórico de nuestra realidad, en tanto en los tiempos en los que fue escrita como en el presente. La asesoría constante de 3 puntos de vista diferentes pero complementarios sobre el proceso fue creando una dinámica de trabajo en colectivo que muchas veces tendemos a olvidar en el quehacer teatral. La experiencia fue sin duda muy enriquecedora, nos permitió una constante atención a las necesidades individuales y a las colectivas. Nos ayudó a lograr la precisión de las imágenes y a abrir senderos que propiciaran el sustento tanto técnico como ideológico de nuestras necesidades creativas. Complementa esta experiencia la interacción que también desde los primeros años mantiene la Escuela de Actuación con la de Escenografía. Los alumnos de ambas escuelas compartimos los salones de clases, los maestros y eventualmente la visión de un teatro que al integrar los factores que lo componen sea no solamente una creación, sino también un proceso enriquecedor para quienes participan de la aventura y para los espectadores que lo reciben. Liera muestra en sus obras un alto contenido crítico en el que reflexiona, cuestiona y señala las estructuras sociales desde la familia hasta la iglesia. El abuso del poder es uno de los grandes temas que definen el teatro del autor, generando un análisis potente que invita al espectador a recapacitar sobre la responsabilidad social que compartimos.
La injerencia política que Óscar Liera tuvo encontró causa en su labor artística, significando un ejemplo de compromiso social que se manifiesta en el trabajo cotidiano, sea con textos como Cúcara Mácara y en obras de tono más bien épico como El jinete de la divina providencia. El compromiso mutuo que nos debemos como parte de una comunidad representa en el dramaturgo un rasgo ineludible de su propuesta artística. En el teatro de Liera, la sangre es un tema recurrente. La sangre en sus diversas versiones y metáforas es un poeta que deja clara una cosa entre las líneas de su pluma. La sangre me había llegado a los pies, la pisaba. En estas líneas, la 7 veces digna Gladys de Villafoncourt resume un gran legado de su compositor: la pasión desbordada, la feminidad en su última consecuencia, la animalidad contenida en el hombre, el instinto. Todas estas cosas y muchas otras más fluyen dentro de los canales del cuerpo, nadan, empujan y buscan salida a través de las palabras, de las imágenes y de los personajes. El carácter temperamental de sus textos era un reflejo de su propia conformación. No solo era un hombre de ideas, también fue un hombre de acciones. Entre los relatos de sus amigos, colaboradores, familiares y hasta en los relatos de aquellos que solo lo conocían de nombre, se habla de un Liera que no tuvo miedo de alzarse, desafiante, en contra de aquello que consideraba injusto, reprobable y despótico. El suyo era un nombre conocido. Soportó agravios, acechanzas, chantajes y amenazas, sostuvo discusiones y pleitos con los exgobernadores del estado de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa y Antonio Toledo Corro. Y lo hizo de frente a frente, con sus palabras y sus acciones por delante. Ímpetu y espíritu combatiente. Esa era su naturaleza y eso es lo que constituye sus textos. Me es difícil entender por qué este abrasador dramaturgo es tan levemente difundido en nuestro país, en especial en tiempos como los que ahora vivimos, donde hace mucha falta que existan faros de esperanza y comunión que nos orillen a ser mejores ciudadanos, pero antes que eso, seres humanos comprometidos con eso, con nuestra humanidad y con la del otro. Nuestro encuentro con el teatro de Óscar Liera fue contundente. Desde las primeras lecturas sentimos una relación cercana y poderosa con el texto. De diferente forma y por diversos motivos, todos los involucrados en el proceso creativo nos vinculamos con las palabras, las ideas y las imágenes de forma irrebatible. Las voces y el universo sensorial que despierta la obra nos fue suficiente desde el principio para entender que era nuestra, que hablaba de nosotros y que expresaba lo que tenemos como necesidad de decir como grupo y como individuos. El Camino Rojo a Zabaiba es una obra compleja, con vértices suaves y poderosos que se entretejen, que estimulan tanto las ideas como la sensibilidad. Es difícil leer este texto y no identificarse con alguno de los personajes, no maravillarse con las historias o no enamorarse de la poesía en las imágenes. Temas como la eterna búsqueda de la propia identidad, el ansia por ser más de lo que aparentamos, el despotismo de la autoridad y el constante vacío de la autoinsuficiencia hacen de esta obra un reflejo incuestionable de la naturaleza humana. Encontramos personajes confundidos, enloquecidos, vejados, enamorados, abandonados y solos. El lenguaje y los espacios que circundan la obra son eternamente mexicanos. Lo poético hermanado con lo coloquial imprimen una sensación de familiaridad extraordinaria que envuelve y fascina. Al borde del silencio, en su frontera más remota, en su profundo límite inconstante, se encuentra un hombre. Abre el cofre de su identidad perdida que vaga entre la muerte y el delirio a la luz de la amapola. Es el fruto de una semilla frustrada. Es la sombra de las fosas del recuerdo que sostiene el templo de un pasado doloroso, irreconocible. Mientras devela el ulular del artificio, el instinto lo aprisiona y lo consume en la vigilia insomne de los sabios. Lucha, se revela, se esfuerza, pero el peso redondo del tiempo es una cadena para su voluntad y el cansancio termina por serenar su rabia dulce y perenne. Apuesta su vida contra el viento, pero él conoce mejor el juego. Ya vencido se yergue, avanza y conforme se adentra en la opaca danza de las aguas, solo se escucha el violento cantar de la arena ensangrentada. Un hombre ha hurgado en su historia para descubrir que estaba muerta desde el principio. Zabaiba es México, un pueblo que camina con los pies ensangrentados a la sombra del miedo.
que recorre su propia historia en busca de sentido, pero al mismo tiempo un pueblo lírico, apasionado, un pueblo repleto de contrastes que navega entre la indiferencia y la perseverancia. Alicia Martínez Álvarez nos introdujo al concepto de collage escénico, que consiste en conjuntar imágenes, palabras y cuerpos para desplegar un universo poético nuevo. Esta es la línea de trabajo que sustenta nuestro Camino Rojo. La relación entre los actores, el vestuario y el espacio fueron constantes una vez iniciado el proceso de montaje. En todo momento se estableció un diálogo entre las propuestas actorales y el desarrollo del diseño plástico. Por las condiciones que la escuela nos permite, la escenografía y el vestuario se fueron construyendo al mismo tiempo que el montaje con los actores. Por lo tanto, se nutren mutuamente. La construcción de los personajes fue distinta en cada uno, mientras unos planteaban el movimiento a partir de las imágenes, otros trabajaron la corporalidad desde la búsqueda para desarrollar el manejo de un objeto. Algunos partieron de la exploración vocal para encontrar la fisicalidad y otros generaron esculturas corporales para entender la dinámica del personaje. Alicia nos dio muchas herramientas que funcionaron como punto de partida para la creación y nos dio la libertad de jugar con los personajes para llevarlos hasta las últimas consecuencias de su delirio personal. Con todos los altibajos que un proceso formativo supone, gozamos mucho la construcción, el desarrollo y la evolución de Camino Rojo a Zabaiba, y estamos ávidos de volver a compartir nuestro trabajo con el público, de seguir confrontándonos con el universo apasionante del texto y de hacer crecer nuestro aprendizaje. Hacemos una invitación al público, no solo a asistir a Camino Rojo a Zabaiba en el marco de la FELIT, sino también a acercarse a la labor de Óscar Liera. Esperamos que al hacerlo encuentren que la literatura dramática es una puerta a un universo diferente. Es una vía de acceso a la verdad y por su condición específica de estar pensada para ser representada, apela a reencontrarse con un sentido de comunidad. Les ofrecemos este sorbo de vino de Ayale para darles la bienvenida. El día de hoy, nuestro Camino Rojo se enciende de luces para ayudarlos a encontrar la ruta que lleva a Zabaiba y para ofrecerles nuestra mirada sobre un dramaturgo, un hombre de teatro y un luchador que ha dejado en nuestro cuerpo la huella indeleble de sus palabras. Sergio Carazo Cardona. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Sergio. Bueno, lo que escuchamos fue justamente un recuento del proceso formativo de montaje del Camino Rojo a Zabaiba que veremos en unos minutos más. Ahora está con nosotros Sergio López Sánchez. Él es investigador del CITRUM y fue fundador del Tatuas, amigo también de Óscar Liera, por eso lo tenemos aquí. Él en el CITRU se ha especializado en el estudio de la arquitectura teatral, sobre todo. Sobre eso versan varias de sus investigaciones. Pero ahora nos hablará de Óscar Liera. Gracias. Nací en Culiacán en 1960 y crecí viendo teatro desde los primeros años, Teatro Guiñol. Sufríamos horrible cuando el lobo feroz secuestraba a la Caperucita en las obras de Pedro Carreón. Y después seguimos viendo teatro porque es una ciudad que en ese entonces, con sus altibajos, siempre ha tenido teatro. No siempre ha tenido un edificio, pero siempre ha habido actividad teatral. Y a mí me gustaba mucho hasta que una vez, en algún momento, entré al Teatro del Seguro Social y vi El alma buena de Sichuan, dirigida por Óscar Liera. Esto es 1976. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y a las 2 semanas yo ya estaba en un grupo de la universidad. La cosa es que guardé ese programa de mano de la puesta en escena de Óscar Liera, del alma buena de Sichuan, cuando él trabajaba con Difocur, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional del Gobierno del Estado de Sinaloa, que se va a transformar y ahora es el Instituto Sinaloense de Cultura. A partir de ese momento, pues me dio por guardar los programas de mano, la documentación, todo aquello que documentara pues mi propio trabajo y el de mis compañeros y el de la ciudad.
sin saber ni tener la menor idea de que iba yo a terminar siendo investigador. Hacia 1982 teníamos el grupo José Revueltas en la universidad. Era una época muy brillante, muy efervescente, porque por un lado estaba doña Socorro Astol, hija de Socorro Astol, hija de actores, proveniente ella, nuestra Socorro Astol, de una familia que hacía teatro desde el siglo XIX y tenía un modo de hacer teatro que le llamamos el viejo teatro español, que se le decía entonces. Enseguida estaba el Llanero Solitito, el grupo Zumbón, estaba Fernando Betancourt, estaba los grupos de Cleta que estuvieron visitando durante toda la administración del ingeniero Francisco Franco en la universidad, Eduardo Franco, perdón. Hubo muchas visitas de Cleta. Por otro lado estaba Óscar Liera con el grupo Apolo, que era un grupo independiente, sin apoyos de ninguna especie. Bueno, sí tenían apoyos, por ejemplo, pedían los programas de mano de la primera obra de Óscar Liera, que por aquí anda ese programa. Se los patrocinó Pepsi Cola, jamás Coca-Cola, Pepsi Cola, Coca-Cola jamás. Hubo un encuentro nacional de teatro de Cleta. Les estoy planteando más o menos el panorama de una diversidad, porque sí fue una época dorada de los finales de los 70, principios de los 80, por la gran diversidad. Se imaginarán ustedes que no es lo mismo una obra de Liera que un monólogo del Llanero Solitito, que una comedia de Alfonso Paso, y había público para todo. Entonces, por un lado estaba Liera con su grupo Apolo, grupo independiente, con el cual puso su primer ensayo dramático hacia el 75, 76, una obra de 2 páginas que se llama Marta. En ese momento de su dramaturgia, Marta es como la muerte, va a ser uno de sus temas recurrentes en los espectáculos que va a montar. De modo que él iba una vez al año a trabajar con el grupo Apolo para Navidad o para Semana Santa. Entonces se encerraban y siempre ponían una obra de teatro para finalizar el año o para finalizar la semana de Pascua. La Subarri, por ejemplo, se presentó a finales del 74, por ahí. Entonces nunca dejó de ir a Culiacán, y él había terminado aquí la carrera en la Escuela de Arte Teatral, luego pasó a Filosofía y Letras. Para el 81 ya era maestro de la Escuela de Filosofía y Letras. El 1982 lo invitamos a una muestra estatal de teatro, en una muestra donde se reunían todos los grupos del estado y teníamos talleres, comentarios, todo eso. Entonces fue a la muestra del 82, para el 83 ya fue y nos dirigió La Verdad Sospechosa. A finales del 82 nos dirigió Salmodia para un día de cansancio, con textos, con poemas de Ernesto Cardenal, que era un espectáculo muy padre que llevamos a la Muestra Nacional de Teatro, y todavía no se llamaba Tatuás, se llamó Taller Libre de Actuación de la UAS. Pusimos después La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y todavía no se llamaba Tatuás. A principios de 84 dijimos, bueno, ya somos un grupo, ¿qué nombre le ponemos a la criatura? Entonces se llamó Tatuás, Taller de Teatro de la UAS, y bueno, el Tatuás ahí está. Liera falleció en el 90, pero el teatro como el grupo ahí sigue, ¿no? El 84, en vez de hacer otra muestra estatal, se hizo la primera muestra regional de teatro del Noroeste. En esa ocasión fueron grupos de Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Chihuahua. No nos conocíamos. Nos dimos cuenta de que habíamos llevado vidas paralelas.
si el Teatro Universitario Sinaloense se había fundado en 1952, el teatro en la Unison se había fundado el 54. El teatro de Mexicali no le andaba tan lejos y nos conocíamos poco. Eventualmente había habido alguna gira por allí y todo eso, pero encontramos que ya había mucha gente. Roberto Corella ya estaba ahí, ya era dramaturgo. Cuthberto López ya era Cuthberto López y estaba haciendo pantomima. Norzagaray ya había regresado de la Universidad Veracruzana y ya estaba bien instalado entonces en Tijuana, creo, o en Mexicali, primero en Tijuana, ¿no? Había muchos grupos y entonces estoy destacando la labor de Liera como promotor de un movimiento regional de teatro, que no necesariamente era un movimiento de teatro regional. O sea, quien quería poner Molière, ponía Molière. Quien quería poner a Tennessee Williams, lo ponía. En la convocatoria no era una obligación. Sin embargo, con el ejemplo de los dramaturgos pioneros como Liera, Corella, Norzagaray, empezaron a salir muchísimos dramaturgos más, muchos. Unos de una sola obra, otros se dedicaron a otra cosa, pero sí se generó un movimiento muy grande a partir de eso. A Liera nunca le gustó o no quiso, decía que no le daba por ahí, porque yo se lo pregunté varias veces, no quiso ser maestro de dramaturgia, no quiso formar dramaturgos, decía que no se le daba, ¿no? En todo caso predicó con el ejemplo. Entonces yo seguí juntando toda la documentación. Cuando fallece Liera en 90, que por cierto fallece el 5 de enero, que es la misma fecha en que falleció Heraclio Bernal, uno de sus entrañables personajes en Los Caminos Solos, pues seguimos juntando documentación, todo eso. Sucede que hacia 1995 nos invitaron al maestro Partida y a mí a hacer las obras completas de Oscar Liera. Entonces, el maestro Partida, entonces aquí está el fruto. Con toda la pena tuvimos que decir que no, porque lo querían en 15 días. Entonces dijimos que sí, pero para despuesito, ¿no? Y pedimos tiempo extra. Y se decidió que solamente fuera teatro, quedó fuera la novela, la poesía, los diarios. Salió hasta 1997. Si ven la página legal, hay 4 coeditores: el gobierno del estado de Sinaloa, Colegio de Bachilleres, Difocur y CEPIC, Secretaría de Educación Pública y Cultura. Si descontamos los 100 ejemplares de los derechos de autor que le tocaron a la familia y a los herederos, los otros 900 ejemplares se distribuyeron y la edición se agotó inmediatamente, por fortuna o para desgracia, porque entre esta edición y aquella pasaron como 12 años. Y entonces cuando salió aquella ya era un dramaturgo un tanto olvidado, y este libro era muy difícil de encontrar, o es, ¿sí? Porque en realidad estos son 2 tomos, nomás traje uno, y allá es Teatro Selecto y está todo maltratado por el tiempo y por la cantidad de fotocopias que ha habido que sacar para los montajes. ¿Dónde consigo tal obra? ¿Dónde consigo esta obra? Bueno, vamos a fotocopiarla para que la tengas en el libro. Después ha habido otras ediciones en Paso de Gato, por ejemplo. Primero, antes de esta, poco después de que él falleció, se publicó una antología titulada Pez en el agua, donde él dijo: estas son las obras que
que yo asumo que son mías. A todas las demás les quito el nombre y el apellido y las deshijó. Resulta que dejó fuera El jinete de la divina providencia, Camino Rojo Zabaiba, y dejó La obra grande, ¿sí? Pero tiempo después yo caigo en cuenta, claro, fue un acto, digamos, de modestia universitaria, porque él quería un libro, que ese libro se lo publicara a la universidad, y la universidad le acababa de publicar El jinete de la divina providencia. Le acababa de publicar el INBA, Camino Rojo Zabaiba, en el número 19 y 20 de la Revista de Bellas Artes. Le acababa de publicar la universidad Dulces Compañías, y quizá le pareció demasiado pretencioso que en su selección personal quedara la obra que él había publicado recientemente. Entonces, pues tuvimos que desobedecer al maestro e incluimos todo, incluso la primera obra, Marta, que son 2 cuartillas y que por cierto es el único manuscrito que existe. Fue muy cuidadoso en destruir los manuscritos. Existen mecanuscritos fácilmente reconocibles porque todos fueron tecleados en su letera 670. La letera que todos llevamos a la secundaria, aquella azulita con su funda de cierre, esa. Entonces, cuando estábamos preparando lo de las obras completas, pude entrar al archivo, ordenarlo, y Adelina, su hermana, Adelina Cabanillas, me dejó fotocopiar todo el archivo. Fue como un intercambio. Yo lo ordeno y me das copia de todo. Cuando había material repetido me daba un original. Entonces hice varias carpetas, son como 4 o 5 de estas que ahora, pues a partir de hoy, son del Citru. Esta es una entrega un tanto simbólica porque no están las 4, ¿sí? Entonces esta viene en representación de sus hermanitas. Entonces ahí está desde el acta de nacimiento hasta las condolencias de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ¿cómo hicimos las obras completas? El maestro Armando ya les contará en su conferencia, que todavía no es, ¿verdad? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Ay, perdón. Bueno, entonces el maestro hizo el análisis de todas las obras y el maestro se encargó de hacer el acomodo. Estas van en este orden, esto va a ser el primer tomo, esto va a ser el segundo. Mi colaboración consistió en anotar las obras. Armando hacía un tipo de notas, yo hacía otro tipo de notas, porque yo tenía un conocimiento y el maestro tenía otro, y entonces nos complementábamos bien. Por ejemplo, Zabaiba, nación indígena en la margen derecha del río San Lorenzo. Nío, pueblo en la margen izquierda del río Sinaloa. Mande. Sí, y entonces estaba todo muy anotado. Por ejemplo, le dábamos seguimiento a las constantes. A lo largo de la obra de Liera está la imposibilidad de tener hijos, la castración, la imposibilidad de trascender. El café está de principio al fin. Está el himno al café, está la receta para hacer un buen café, está el por qué el café se llama café, porque es caliente, amargo, fuerte y espeso, ¿sí? Café. Está todas esas constantes. Incluso tuvimos que anotar por fin un cura que era buena onda en el Heraclio Bernal, en Los Caminos Solos. O sea, un cura que se porta bien con el desprotegido. Todos los demás curas son espantosos en Liera. Entonces los editores decidieron que no iban a estar esas notas porque no estaban muy de acuerdo con la intertextualidad. Incluso el maestro Armando y yo, siendo cercanos a las puestas en escena, habíamos propuesto que
ese aparato crítico, que las notas estuvieran al final, porque habrá algún director de escena o algún actor a quien esas notas le puedan estorbar actoralmente, ¿no? Y habrá a quien le sirvieran mucho. Entonces, pensando como gente de teatro y cercanos a la escena, pedimos las notas al final. ¿Qué más repetimos? Bueno, después de esto vienen algunas ediciones al francés, una que hizo Emilio Carballido de Los Negros Pájaros del Adiós. El Jinete de la Divina Providencia está al francés, y hay una traducción al inglés de Camino Rojo a Sabaiba, que no está publicada aún, pero ya está traducida, y ha habido nuevas publicaciones. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Sinaloa publicó sus cuentos, que nosotros optamos por dejar aparte, los cuentos y la novela Los Cuyos. Aquí hay un inédito, que es Los 9 Villarreales, que son 9 sonetos para la actriz Lourdes Villarreal, que él le regaló en algún momento muy afectuoso que él tuvo con su amiga. Y aquí está la fotocopia. Ese es de los pocos originales. Esto es copia, es fotocopia, ¿no? Lourdes Villarreal tiene esos 9 poemas manuscritos. Es de los pocos manuscritos que hay. Pues no sé, aquí está, y además de lo que tiene Adelina, yo pude incluir el expediente de la Facultad de Filosofía y Letras que nos consiguió el maestro Partida, y conseguimos el expediente de Óscar Liera en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Quiero terminar diciendo que la obra sigue poniéndose en escena y que se sigue teniendo nuevas interpretaciones, y que pues los 12 años entre una publicación y otra han hecho que sea un dramaturgo poco estudiado, casi olvidado, pero de pronto como que hay un resurgimiento de las puestas en escena. Para quien quiera consultar la documentación, pues estará pues a la brevedad posible en el CITRU, y algún día haremos algo con las notas, maestro, que sí, que quedaron fuera, pero pueden ser muy útiles para otros artistas de la escena cuando las monten las obras, o para otros investigadores, para quien hace estudios literarios y para quien hace otro tipo de cosas. Muchas gracias, y si tienen algunas preguntas, pues adelante. ¿Alguno tiene alguna pregunta al respecto de lo que escuchamos? Bueno, yo quiero comentar que a mí me da mucho gusto que los chicos de la Escuela de Arte Teatral y su maestra Alicia Martínez hayan montado esta obra de Óscar Liera. Realmente, y como dice allí Sergio, ¿no? De pronto se descubren como mexicanos. Bueno, las reminiscencias rufianas que se ven allí, por ejemplo, ¿no? Son muy importantes, y por otro lado motivan, y realmente lo que vemos en Óscar Liera allí es literatura dramática, ¿no? No nada más es literatura dramática realmente, ¿no? Y a mí me encanta esa obra, particularmente esa obra me gusta mucho, me parece que habla mucho de lo que somos como mexicanos, más allá de que se ubique solo en una región, ¿no? Pues agradezco yo realmente el trabajo que hizo este chico en el recuento de este proceso formativo. Y
pues gracias a Sergio porque nos va a donar al CITRU, este material, ¿no? Que pues para los estudios de Óscar Riera van a ser muy importantes realmente esta documentación. Me acordé de una cosa, por ejemplo, de las cosas que anotábamos, y es que a todo lo largo de la obra, y si hay un tránsito del dramaturgo joven al dramaturgo ya experimentado, como en cualquier artista que se desarrolla, no solo es el que empieza con obras de pequeño formato y el formato va creciendo, sino que entre las constantes hay unas que están al principio muy evidentes y de pronto están muy sutiles. Tiene una obra que se llama El Gordo, que es sobre la lotería, donde la numerología es evidente, está en primerísimo plano, ¿sí? Para el jinete de la Divina Providencia ya está oculta, porque dice fue el 6 de junio de 1860 y tantos cuando regresó el verdadero Mesías, un chiste de él, y resulta que si sacan las cuentas es 666, 6 de junio de tal. Y por otro lado, la obra se estrenó el 7 de julio de tal año, 1984, y es 777. Y el sábado, se estrenó un sábado 7 de junio. Y si no era ese día, no era ese día. Entonces la obra se escribió, se montó, se vistió, se iluminó en 17 días. Y tenía que ser así. Entonces fue un tanto de horror memorizarse todas las escenas al revés y al derecho, porque nos citaba a ensayos todo el día. Entonces ustedes váyanse y se memorizan esto. Entonces fue un poco escribir la obra ahí en el escenario, y luego se iba a su casa y la tecleaba y nos llegaba con las fotocopias. No, esta escena va aquí, esta escena va allá. Y entonces el día del estreno todos teníamos nuestro papelito ahí. Primero hago esto, luego me cambio, luego tatas, y se hizo. Fue un proceso muy intenso, muy padre, muy divertido, y tenía que ser ese día, ¿sí? Entonces incluso esas sutilezas, las que nosotros supimos, las anotamos, porque además eso no quedó anotado, pero el estreno fue dedicada, la obra está dedicada a Marta Salazar, su actriz emblemática, que hacía el papel de Marta, cosa que se repite frecuentemente en su obra, y es que los personajes van a tener el nombre del actor que los estrenó. Y otra cosa que hacía en los estrenos, que era muy cruel con sus amigos, es que hacía bromas de ellos en las obras que nadie sabía más que la víctima. Entonces, algunas de esas quedan anotadas, ¿no? Se refiere a fulano, a sutano y a mengano. Entonces, los editores... Cuenta, sí, por favor, del camino. ¿Cuáles son? Ah, bueno. Sí, cuéntame. Cuando estábamos ensayando Cúcara y Mácara, sucedió que la mayoría de nosotros no había usado nunca sotana. Cuando llegaron las sotanas, pues nos sentimos con falda. Entonces hubo una epidemia de joterías que duró toda una semana, ¿no? Y por supuesto que no faltó quien se levantara el faldón de la sotana y dijera surprise, el viejo chiste. ¿Sí se acuerdan de ese chiste, va? Sor Joaquina, surprise, porque era el padre disfrazado ahí adentro del convento. Surprise. Bueno, llega el dramaturgo al ensayo ya cuando había pasado todo ese juego. Entonces el que había hecho surprise y estaba desnudo abajo era Joaquín, y le habíamos puesto como sobrenombre la Madrequina. Y entonces llega Óscar y le decimos: Óscar, te presentamos a Sor Joaquina del Monte Carmelo. Así dijo inmediatamente. De modo que
hay un personaje que se llama Sor Joaquina del Monte Carmelo, que tiene una tarántula entre las piernas, ¿no? Pero entonces esos saludos llegan al texto ya muy procesados, ya muy elaborados, ya muy digeridos, ¿sí? No es un saludo de primera, porque por ejemplo lo entrevista Miguel Ángel Pineda y le dice: ya hiciste 2 obras sobre bandidos, una sobre Malverde y otra sobre Heraclio Bernal, ¿con quién vas a terminar la trilogía? Con Antonio Toledo Corro, dijo, inmediatamente. Y sin embargo Gladys de Villafoncourt no es Antonio Toledo Corro.